Hola, muy buen día. Que la paz del Señor habite en tu corazón. Hoy quiero compartir contigo el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo, después de haberles lavado los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón, y el enviado no es más que el que lo envía. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas, felices si las ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes, pues conozco a los que he escogido, y tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que compartía mi pan se ha levantado contra mí. Se lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo, el que reciba al que yo envié, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día jueves 7 de mayo del 2020, seguimos con el evangelista místico. Hoy Jesús nos dice: En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón, y el enviado no es más que el que lo envía. Con estas palabras el Señor no pretende hacernos sentirnos menos, ni humillarnos, sino lo que el Señor quiere es dejarnos claro que para trascender en la vida, para aspirar a llegar al reino de los cielos, es necesario que tú y yo mantengamos siempre nuestra actitud de servidores, nuestra actitud de enviados. Pues un patrón siempre espera que sus trabajadores le sirvan. Pero tú y yo no vinimos a ser servidos, sino que fuimos enviados para servir, para dar la vida en ayudar a los demás. Pues el mismo Jesús, en su paso por la tierra, siempre mantuvo la actitud de un servidor y de un enviado. Pues si el Señor fue capaz de lavarles los pies a sus discípulos, tú y yo debemos de lavarnos los pies unos a otros. Eso quiere decir que debemos servirnos unos a otros. No servirnos de los demás, es servirnos unos a otros. No esperar a que los demás primero vengan y se interesen en mi vida. No esperar a que aquella persona que me ofendió primero venga y me pida perdón. No. Nosotros debemos ir, porque esa es la actitud de un enviado. Pues tristemente muchos o la mayoría de los seres humanos nos enfrentamos al conflicto de que cuando en la vida nos va bien, cuando logramos el reconocimiento de los demás, despegamos los pies de la tierra. Y cuando despegamos los pies de la tierra, perdemos de vista la misión para la cual fuimos enviados a la tierra. Por eso yo te pregunto, ¿tú ya sabes cuál es tu misión aquí en la tierra? ¿No? Pues yo te invito a que vayamos hacia el Señor, a que vayamos a preguntarle a Dios para qué nos envió a la tierra. Porque Dios nos envió a una misión específica. Pues muchos pensamos que fuimos enviados a nacer, a crecer, a tener hijos, a envejecer y a morir. Pero no es cierto. Eso es como un 5% de nuestra misión. Por eso te vuelvo a decir que es muy necesario que tú y yo vayamos hacia Dios y le preguntemos cuál es nuestra misión en la tierra. ¿Sí? Pues caso contrario sería como si en este momento te dijera: ten este nuevo invento y échalo a andar. Pues no sabrías para qué sirve, para qué es, cuál es su objetivo. A menos que yo te dé la hoja de instrucciones. Pues de la misma manera, tú y yo no nos inventamos a nosotros mismos. Tú y yo no somos obras de la evolución. Fuimos creados por un ser que es amor, un ser que es toda sabiduría. ¿Sí? Entonces, muchos suelen buscar respuestas, buscar el sentido de su vida en libros de autoayuda.
Pero los libros de autoayuda a lo único que nos dicen es cómo ser mejor que los demás, cómo ser un buen negociante, cómo tener un buen cuerpo, cómo llevar una buena dieta. Pero no nos dicen cuál es nuestra misión en la tierra. Por eso yo te digo que el único que nos puede decir cuál es nuestra misión para la cual fuimos enviados es Dios y nadie más. ¿Sí? Pero regresando a nuestra reflexión, es importante que tú y yo siempre mantengamos nuestra actitud de servidores y de enviados. Pero también Jesús les decía a sus discípulos: en verdad les digo, el que reciba al que yo envié, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. Lo primero que Jesús nos dice es que el Padre y el Hijo mantienen una unidad, ¿sí? Que el Padre está en el Hijo y que el Hijo está en el Padre. Una vez me decía una hermana testigo de Jehová: oiga, ¿por qué ustedes dicen que Jesús es Dios? Yo le dije: porque lo es. Dijo: ¿pero por qué dicen eso? Digo: le voy a poner un ejemplo. ¿Usted tiene hijos? Dijo: sí. Bueno, si su esposo se apellida Pérez, su hijo también lleva el mismo apellido. ¿Cierto o no? Es cierto. Ok. Lo que hay en su casa, lo que es de su esposo, también es de su hijo. Lo que ambos se interesan tienen los mismos intereses. Ambos tienen la misma sangre. Pues de la misma manera, Jesús es de la misma naturaleza del Padre. Jesús se interesa en todas las cosas del Padre. ¿Y eso en qué lo convierte? En Dios Hijo. Por eso, el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Si tú y yo le abrimos nuestra vida, nuestro corazón al Hijo, le abrimos nuestra vida a Jesús, también le estamos abriendo nuestra vida al Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, pero te voy a poner otro ejemplo más concreto. Dice Jesús: el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre. En este momento, tú estás escuchando este audio, este video. Tú estás abriendo tus sentidos, estás abriendo tu corazón a este mensaje. Me estás recibiendo a mí. Pero no solo me estás recibiendo a mí, sino que también estás recibiendo a Jesús. Y si recibes a Jesús, estás recibiendo a nuestro Padre Celestial. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Pero también, cuando vamos con un psicólogo, con un terapeuta, nos dice: huye de las personas tóxicas. Córtale la vuelta a las personas que son especiales, para que no te vayan a contaminar, no te vayan a contagiar. Pero Jesús no nos dice eso. Jesús nos dice: interésate en la vida de los demás, porque esa persona seguramente en su pasado fue tormentoso, tuvo muchos conflictos, por eso es ese comportamiento. Y lo que el Señor hace es, se pone detrás del rostro de esa persona para ver si tú y yo somos capaces de percibir la presencia del Señor en esa persona. Pero ¿qué hacemos comúnmente nosotros? Huimos de esas personas, ¿sí? Pero entonces no estamos recibiendo al Hijo. No estamos, si no recibimos al Hijo, tampoco estamos recibiendo al Padre. Entonces no hay una congruencia. Somos unos mentirosos. Entonces, ahí está el dato. Por eso yo te invito a que a partir de hoy le abras tu vida al Señor. Y si tú le abres tu vida al Hijo, también le estás abriendo tu vida al Padre. Y eso nos va a ayudar para ser mejores personas, para poder aspirar a llegar
al reino de los cielos. Pues que así sea. Deseo con todo mi corazón que tengas un extraordinario día. Dios te bendiga.